¿cómo están? Nosotros somos Pepe Y Ale, juntos en el jale. Ale. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de que ustedes estén ahí viéndonos tras esta pantalla. Nosotros aquí venimos recargados, ¿verdad, Sí, Damián? estamos bastante emocionados por dar al fin pie a este proyecto, aunque con una pequeña anécdota, algo que nos sucedió para llegar aquí al set. ¿Puedes decir qué sucedió? Bueno, chicos, primero que nada, producción. Producción, ¿están colocando las imágenes? Sí. Perfecto. Ay, Están observando aquí en pantalla lo que nos sucedió en las carreteras de Puerto Viejo. Una terrible anécdota, Sí. pero queda de recuerdo, chicos. Pero no importa, las cosas tienen solución, así que ya estamos aquí preparados para compartir con ustedes muchísimos, pero muchísimos detalles, ¿verdad, Damián? sí, tenemos un tema un poco controversial. Vamos a dar las bases, a sentar las bases de los temas en los que nosotros nos desenvolvemos normalmente. Y un tema por el que estamos bastante emocionados, porque puede sonar un poco tosco, pero cositas, nos va a dar que hablar. Exacto, Damián, eso sí es verdad. Pero obviamente hay que poner en contexto de qué vamos nosotros a estar hablando, ¿cierto? Bien, vamos a ir un poco bastante breve a hablar sobre los modelos educativos, los autores que son más característicos de ellos y a partir de eso una crítica y el tema de nuestro podcast del día de hoy, ¿el cual es? Desde las teorías perfectas A las hasta las aulas aulas imperfectas. imperfectas. Así que quédense viendo. Y usted, un saludo especial para mi querida doctora María Dolores Chávez, que nos está viendo tras esta pantalla, ¿ok? Ok. Muy bien. Ahora sí, primero entremos en contexto, Damián. Bien, para las personas que no están tan sumergidas en el tema, en estos saberes, tenemos que saber diferenciar un poco para hablar sobre los modelos educativos, lo que es la didáctica, la educación, el aprendizaje, más o menos para ir viendo más qué tenemos por delante. Bien, la educación la tenemos como, esto tenemos que saber diferenciarlo porque siempre vienen los padres aquí a decirlo, a uno como docente que tienen que educar a nuestros hijos, pero la educación tiene un poco más que ver con los valores, así que la educación siempre tiene que llegar más desde las primeras figuras que tiene el estudiante, lo puedes relacionar de esa manera para diferenciarlo con el aprendizaje, que el aprendizaje sería más bien lo que uno como docente, los conocimientos que le va compartiendo a los distintos estudiantes. Vamos a hablar también de la Exactamente. didáctica y de la pedagogía. Ujú. Cuando nosotros hablamos de la pedagogía siempre trata de mejorar la educación, buscar las maneras. Y justamente ahí es donde entra lo que son los modelos educativos. Y si nosotros nos referimos a la didáctica, son esos métodos que nosotros tenemos para poder llevar el conocimiento a nuestros estudiantes. Y como tú mencionabas, la educación, muchos padres creen que no, nosotros solamente somos los encargados. Claro, cuando no es Pero así, siempre dicen, la educación viene desde la casa, desde el hogar. desde el hogar. Si nosotros vemos un estudiante con muy malos valores, sabemos que en su casa no tiene una muy buena educación. Y es ahí cuando los padres creen que uno es el encargado de esos valores. Sí los podemos transmitir, pero la verdad, con tantos estudiantes, ¿cómo nos podemos centrar en ellos? Claro, es que también últimamente nuestra profesora, la doctora aquí que está viendo nuestro video, nos dio una anécdota acerca de cómo atacan tan fuertemente a los docentes y lo complicado que puede ser ahora ejercer la docencia, pero yo creo que también tenemos que ser un poco más conscientes acerca de eso, de que el docente viene con sus métodos de cómo enseñarles, pero también tienen que tener la otra parte, que es el estudiante que él quiera aprender. ¿Y cómo se logra eso? Desde pequeños con una buena formación por parte de los padres. Exactamente. Entonces, ya teniendo estos pequeños conceptos, pasemos a ver de manera superficial lo que son los modelos. ¿Cuáles son los que existen? ¿Será que son eficientes? Pues ya vamos a ver eso, ¿verdad? Así que sigan viendo. Con nuestras expresiones podrán ver un poquito que nuestras Sí. opiniones generalizadas acerca de estos modelos, que sí, yo desde ahora les digo, para mí es darle un nombre a lo que usamos, más no es el punto final de cómo hacer las cosas. Bien, y empezamos por el modelo tradicional. ¿Cuándo nace el modelo tradicional? Bueno, este modelo la verdad tiene bastante tiempo, se puede decir. Podemos transportarnos por allá a la revolución industrial. ¿Por qué en este tiempo? Porque empezaron a crecer las fábricas. ¿Y qué es lo que ellos necesitaban? Necesitaban, obviamente, trabajadores que fueran disciplinados, que fueran eficaces y todo eso. Por eso vino este modelo.
donde, ¿qué pasa? El rol del profesor, ya sabemos cuál es el rol del profesor. El rol era... Él es el omnipotente, presente todo. Él tenía que dar cátedra de los temas y los que querían aprender, recibir Exacto. todo eso. Y el estudiante quedaba en un plano pasivo, Sí, prácticamente él sí, nomás sí. receptaba la información. Y no crean que porque es un modelo que salió hace muchos años, no se sigue usando. Saben que es uno tal vez de los que se usan bastante, no es el más usado, pero se usan bastantes todavía, ¿verdad? Claro, sí, yo creo que también tiene que ver un poco con la naturaleza de las personas para que tenga tanto tiempo en vigencia, de la curiosidad del mismo y el saber escuchar cuando no sabe sobre algo. Creo que por eso ha tenido tanta vigencia hasta el día de hoy, porque llega desde, en la revolución industrial fue que tuvo su pico de uso, porque viene desde mucho antes cuando filósofos como Platón, Sócrates, que el otro, venían y te hablaban sobre daban sus charlas y todos estaban, era un, algo fantástico para ellos poder escuchar a estos filósofos y desde hace muchísimo tiempo es que se viene usando el modelo tradicional. Suficiente el modelo tradicional. Sabemos que está aquí presente. Enough, please. Ya. Yes. Pero, ¿qué sucede con el modelo tradicional? ¿A qué evoluciona? ¿Cuál es el siguiente en la etapa? Ahora hablamos del conductismo. Pues aquí no toman muy en cuenta la mente, la verdad. No la No. toman. Nuestro cerebro, ellos dijeron, bueno, el cerebro no existe aquí en esta parte. Aquí el individuo sí pasa un poquito a lo que yo diga, va a ser. Exacto, aquí vienen los famosos condicionamientos, tú querer moldear la conducta de alguien y saben, les doy un spoiler, este es el modelo más utilizado hoy en día en el sistema educativo ecuatoriano. Por lo menos en el ecuatoriano, sí. Exacto, ecuatoriano, porque si uno se pone a analizar otros lados, lógicamente la educación cambia Ya radicalmente. mismo llegaremos a eso. Ya mismo. Entonces, ¿de qué se trata el conductismo? Pues obviamente en el conductismo tenemos una gratificación, ¿verdad? Si tú haces algo bien, tú tienes Tienes un una recompensa, estímulo, sí. tú te van a dar una estrellita por ser un buen estudiante, por responder la pregunta. Y si haces algo mal, Y ahí viene el castigo. Esa es la poderosísima. ¿Cómo se llama eso? Cuando tienes una conducta que es un nombre, el conductismo negativo, o cómo se le llama. cuando Cuando. hablamos del operante, Eh, el conductismo operante o el condicionamiento operante. uh-huh, uh-huh. Exacto. Ahí es cuando nosotros estamos viendo, ay, si tengo una consecuencia, entonces tengo que hacer lo que ellos me Ay, dicen. sí. Pero también está el condicionamiento clásico, que ahí es donde vienen esos autores de Pavlov, Skinner. ¿Puedes contarnos muy rápido lo de Pavlov y Skinner? Sí, mira, siempre hablan del poderoso experimento con el perro y que la campanita, pero uno mismo como estudiante lo ha vivido. No recuerdo cuándo fue que escuchamos acerca de que, miren, cuando tú estás en el receso y ya te manejas con los horarios de la escuela, eres pequeño, escuchas la campana y tú, nadie te tiene que decir nada, tienes que ir como con toda la manada a buscar a seguir con tu clase en tu aula. Exacto. Mientras que Y para el otro condicionamiento podríamos decir que caería ahí el querer hacer las tareas para no recibir una mala calificación. exactamente. Entonces, miren, tenemos dos experimentos, el del perro y las ratitas que estaban en una caja que si movían su palanquita era porque, ¿ven? Recibían. Querían comer. Entonces, si ven, ahí es cuando hablamos del conductismo y prácticamente el profesor decía, yo puedo convertir al estudiante en un médico, en un bombero, en un artista, en lo que él quisiera. Pero, ¿qué piensan ustedes detrás de cámara? Sí, tienen que dar nuestra opinión, ¿no? ¿Será que es eficiente? Tal vez. ¿Por qué? Porque, bueno, actualmente saben que los estudiantes no son calmados, No, no son calmados en absoluto. Están eufóricos, muy hiperactivos, impulsivos. Entonces, lamentablemente necesitamos poner el orden en el salón de clases. Pero tiene, la verdad, sus contras, uh-huh. como todo modelo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya mismo vamos a ver. Ya La llegaremos verdad a yo eso. quiero enfocarme en lo último, porque siento que es lo más importante. Nomás le estamos dando así un Sí, pequeño esto abrebocas de lo que es, vamos a hablar. eso, es Y de una ahí, pequeña probadita para lo que se viene. Bien, ya tenemos tradicional, conductista. ¿Qué te parece si hablamos del cognitivista y el constructivista juntos para poder diferenciarlos? Porque cuando estás investigando acerca de los autores de estos modelos educativos, tienden a haber confusiones acerca de cuál pertenece a cuál, pero vamos a dar en qué se basa cada uno para ponértelo fácil. El cognitivista es el que te dice y habla más sobre el cerebro y cómo funcionan las
cómo el estudiante, ¿qué es lo que Asimila. sí, asimila los nuevos conocimientos, los nuevos saberes, mientras que el constructivismo, hasta ahí llegó el cognitivismo. El constructivismo te dice, bien, con estos saberes vamos a hacer esto, y lo más importante, después de replicar y construir su propio conocimiento, su propio saber, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que llega después de esa construcción del conocimiento? ¿Saben qué es? Yo siento que es un aprendizaje significativo, El ¿verdad? aprendizaje significativo de nuestro Eso es tan lo bueno, pues. querido autor David Oswald, que propone que los estudiantes aprenden de una manera más eficiente cuando el nuevo conocimiento va de la mano con algo que ya tenían. Es que todos los autores vienen, con esto puedes decir, pero eso me suena a Lev Vygotsky, y es que lo que te decía al inicio, todos estos conceptos de modelos educativos, yo siento que no podemos poner en discusión cuál es mejor o cuál es peor, porque yo ahorita teniendo una idea un poquito más generalizada de cada uno, siento que es una evolución, un dar respuesta a cómo, en qué situaciones como docentes nosotros nos vamos a manejar con los estudiantes. Ahora sí, volviendo, el constructivismo termina de construir su saber el estudiante y lo que hace es la reflexión. Ese es el broche de oro para decir y darle el valor que tiene el constructivismo, porque además de pensar en cómo hacer, cómo crear su nuevo conocimiento, realizar lo que es la parte activa, tiene que haber una retroalimentación y haber una reflexión en el estudiante para que realmente haya un aprendizaje significativo. Exactamente. Estoy muy de acuerdo con Damián. Y ya sabemos, pues, que dentro del constructivismo viene algo llamado la zona de desarrollo Uh próximo, -huh. ¿verdad? Que tiene como tres etapas: la zona de desarrollo real, la próxima y la potencial. Uh -huh. Para hacérselos muy rápido, real, cuando, bueno, todavía el estudiante está ahí queriendo aprender algo que no lo sabe, en el desarrollo de la zona de desarrollo próximo ya sabemos que hay un guía que lo está ayudando, le está brindando los medios necesarios para lograr algo. Y ya cuando llega al final es porque ya el estudiante puede hacer algo por sí solo, ya no necesita la ayuda de alguien más. Exactamente. Y también dentro de ahí, ¿verdad? Que estaba el andamiaje. ¿Te El acuerdas que era el andamiaje, andamiaje? sí, el andamiaje es el actuar de el entorno. Tenemos que entender eso en cuenta, que en la teoría de Lev Vygotsky lo más importante es el entorno en donde el estudiante se desarrolla. Aquí es que decía que el 50% eran tus genes y el otro 50% el entorno en el que te desarrollas. El Exacto. andamiaje entra en esta zona. Tenemos la primera, la zona del desarrollo Real, real. En la próxima es donde entra el andamiaje con el entorno, y ahí es que tú terminas y desembocas en la zona de desarrollo potencial. potencial. Exactamente. Y miren, él dio un dato muy importante: nuestros genes. ¿Quieren un podcast que hablemos de las neurociencias? Porque la verdad, a mí me Así encantan me las encanta neurociencias. esas Así que si clases, sí. quieren, por favor, coméntenlo y escríbanos por interno. Ay, es que van tan de la mano para entender al ser humano. Y esa Exacto. es la razón por la que, es que todo, son muy interesantes estos temas. Es la razón por la que tantos, uno como pedagogo está estudiando a filósofos, a Psicólogos. psicólogos. Uy, Dios, es que eso, necesitamos entender al humano para ver cómo hacer que se puedan desarrollar mejor. Exacto. Y antes estábamos en el carro y yo le decía, ¿cómo puede vivir la gente que no sabe de los modelos, que no sabe de esta información? Porque Sí. yo siento que he abierto una nueva visión de las cosas, porque lógicamente antes no lo conocía y ahora que lo conozco yo digo, wow, es increíble cómo nosotros actuamos, como dice él. Y bueno, ya para no alargarnos tanto en los modelos, que yo quiero llegar a la parte más potente, a la parte más candente. Sí. ¿Por qué? Vamos a hablar del último modelo, que es el modelo tecnológico. Este modelo, pues ya sabemos, utilizamos la tecnología como nuestra ayuda. Las herramientas, por ejemplo, en los colegios ya existen las plataformas para que los padres estén pendientes de qué son los deberes. Nosotros como estudiantes también de la universidad vemos cómo hay la plataforma, que ahí están todos nuestros recursos, nuestro material, subimos los deberes. Es muy útil, la verdad. Sí, La sí. tecnología hoy en día está, pero muy avanzada y sabemos que tenemos que ir junto a ella, porque si nosotros nos quedamos acá, la eficiencia y pues simplemente ahí quedó. Cero, cero, sí. Exacto. Algo que me ayudó bastante a entender que no es simplemente coger una computadora y poner al estudiante a hacer 3 4 sudokus o algo parecido. Yo veo clases ahorita mismo con el doctor Eder, el profesor Eder, las clases de convergencia. Sí. Soy malísimo con los nombres.
Bien, y él le explica muy bien. Y yo no tomo esa clase. No, uy, qué coraje, porque la estaríamos pasando muchísimo mejor. X. En esas clases estamos, además de practicar bastante el inglés, porque todo lo que nos habla es de inglés y es, no lo entiende, es que usa un vocabulario no para tontos, pero no sé, llega al entendimiento muy bien, muy bien. Yo siento, me siento como muy en sincronía con las clases de él y a lo que iba, que él explica algo sobre ya lo habíamos visto en otras clases, las aulas volteadas, ¿Invertidas? Y no invertidas. estoy en esa clase. Mire, Yo le leo la mente a Damián. ¿Por ya, qué estamos jugando al es lo podcast? de las aulas invertidas y cómo realmente uno como docente, porque nosotros nos tenemos que considerar ya docentes desde ahora, no estudiantes, uno como docente tiene que, puede hacer uso de estos recursos virtuales para que el estudiante venga preparado a la clase y haya un dinamismo mucho más grande. Y él no lo decía como constructivismo, pero para mí hacía todo el sentido del mundo que era una clase constructivista la de él. Y me pareció muy interesante cómo tener en claro que uno como docente, la tecnología es un apoyo, más no es ChatGPT, un examen para tres paralelos distintos, sino de que te ayude a buscar fuentes o esas cosas más específicas que no te entorpezcan, sino que te ayuden a fortalecer o las debilidades o lo que tú ya sabes a expandirlo mucho más. Uno como docente tiene que, en primera, dejar el lado tradicional de que yo quiero ir a libros, porque en estas alturas 2025 no vamos a ir a pedirle a los alumnos que vayan a sacar plantillas de X o Y cosa como se hacía antes. Oye, diga eso, tú no. Tú ibas a las imprentas Lamentablemente él es mayor que yo. No llegué a ese punto, la ibas a las verdad. Yo no. imprentas y compraba estas hojitas que tenían full data y la señora de la imprenta se molestaba con uno porque busca y busca y busca y dónde habla de los animalitos de la selva, que no, que está del océano. Yo recuerdo eso y ahorita se me hace bonito, pero diablos, el aprender ahora mismo se ha vuelto algo tan al alcance de uno y uno tiene que saber poner sus prioridades, es decir, aprovechar las herramientas que tenemos actualmente, porque creo que mucha gente se puede quejar, pero estamos bendecidos por la época en la que estamos, todos tenemos acceso al conocimiento y deberíamos sentirnos agradecidos y hacer uso del conocimiento que está a nuestro alcance. Ujú, exactamente. Entonces, miren cómo estos modelos hay un montón. Hay un montón. Nos gustan, sí, es Sí, verdad. pero hay nombre para todo. Pero ahora sí llegó el momento candente, donde las papas queman. Yo sé que ustedes han visto mucho. Y la verdad, con lo que él dijo antes de seguir con lo siguiente, él mencionó algo de ChatGPT que debemos ayudarnos. Ahí me acordé de un saludito para nuestra querida doctora Karina Mendoza de Ofimática. Ella nos mencionó, ¿te acuerdas? Sí, sí. Muy bien, ahora sí. Yo estaba un día viendo las redes sociales, porque tú sabes que las redes sociales hay que saberlas utilizar. Hay que saberlas utilizar, es verdad. Nosotros utilizamos, pero si las sabemos, buscamos cosas que en verdad sean educativas, no hay pero ningún inconveniente. Yo estaba viendo una publicación en Instagram que hablaba acerca de algo interesante, ¿ya? De que el profesorado nos enseña a enseñar, pero rara vez te enseña a enseñar a personas reales. Ahí es donde viene nuestro tema. Sí. Desde las teorías Desde las perfectas teorías perfectas a a las las aulas aulas imperfectas. imperfectas. ¿Y qué significa eso? ¿Qué crees tú? Que nosotros nos han enseñado un montón de teorías. Un momentito, es que producción estaba quedando vueltas. Me hizo asustar, pensé que no estábamos grabando. Producción, por Producción, favor. a ver, ¿cómo vamos, producción, antes de continuar con Si este estamos tema? grabando. A ver, por favor. Sí, lo que pasa es que está almacenamiento lleno, pero ya lo solucionamos. Acá seguimos funcionando bien, enfocamos allá, enfocamos acá. Sí. Ok. Te dije, no lo está. Ok. Ya. Bueno, seguimos. Bien. ¿Renovamos la grabación de este lado? Ok. Ok, ok. Bueno, ahora sí. Continuamos. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de esto. Como ya te mencioné, a nosotros nos han enseñado muchísimas teorías, muchísimos modelos, es verdad. Pero, ¿será que en verdad nosotros los podemos aplicar en nuestra vida? O sea, como docentes prácticamente. Es que ahí viene lo complicado. Yo quisiera. Tú
actualmente trabajas de medio tiempo como dando clases a niños sobre la materia del inglés. Yo también la primera vez que tuve mi primer acercamiento a actividad de docencia, que ahí fue cuando yo dije, me gusta esto, creo que creo tener vocación para ello y quiero formarme para enseñar a algún estudiante, me gusta la idea. Recuerdo que fue mi último año no, mi segundo año de bachillerato, teníamos un proyecto, el proyecto CAST, que íbamos a Los Ángeles. Bueno, los que conocen Puerto Viejo, ya. Es Puerto Viejo, ¿no? Ah, No yo, otro sitio. yo pensé que era Estados Unidos, la verdad. Sí, sí. Bien, y íbamos allá y cada uno yo y mis compañeros estábamos asignados a un estudiante. Y por mucho que a nosotros nos hubieran preparado o dicho que podemos utilizar X o Y modelo educativo, porque en ese entonces yo había leído acerca de, un poco más por encima sobre estos autores, ya había leído acerca de ellos, pero nada te prepara a tratar con una persona de verdad, de un niño con su hiperactividad, con su tranquilidad, que si se siente bien o mal, que si quiere o no estar ahí. Es un mundo, tú tienes que estar preparado para cualquier situación que se te ponga enfrente. ¿Tú qué piensas al respecto, Misael? La verdad es que sí. Es que sí. Pero espérate, que producción me está pidiendo algo. A ver, producción. Todo el mundo ya te la sabe. Tranquilos, que eso está muteado ahí. Ahí le pones un pitido, Solo dos. Volvemos, hemos vuelto. Mira. Eso es cierto. Ujú. Tenemos muchos modelos increíbles que son papel. La verdad, ¿para qué les digo? Son papeles, son papeles. Pero la verdad nosotros no estamos preparados. No estamos preparados ¿para qué? Para alumnos reales. Alumnos que no pueden concentrarse en clase. Eso. Alumnos que están con muchos problemas de depresión, ansiedad. Alumnos con problemas, tal vez puede ser trastornos mentales. ¿Cómo? A nosotros nos enseñan, las modelos hablan de estudiantes ideales, estudiantes que hacen silencio, estudiantes que están tranquilitos escuchando la clase. Pero ¿será cierto? ¿Será que en verdad pasa eso en el sistema educativo de la actualidad? Yo pienso que no. No, no, el constructivismo te dice sí que los estudiantes cogen y construyen su conocimiento. Y suena lindísimo. Me encanta. Una vez la profesora, la doctora aquí presente nos preguntó, ¿ustedes cómo se considerarían al momento de ejercer una clase? ¿Constructivistas? Yo pensaba, conductistas un poco porque por nuestra cultura nosotros sabemos cómo son nuestros estudiantes. El humanismo, antes creo que no lo nombramos, pero es porque lo tenemos tan fuera de nuestra perspectiva de decir que nos sentimos hasta extraños con un trato humanista. ¿Por qué? Porque estamos tan arraigados a la idea del conductismo, nos sonaba tan lindo el constructivismo, y no sé, es bastante complicado y creo que para aplicar estos modelos educativos debe haber un cambio sociocultural, por lo menos aquí en Ecuador, y nosotros conociendo a nuestra propia gente, el desinterés que a veces hay en los padres para que los alumnos se enfoquen, que les hagan tener amor para la lectura, que ellos sientan emoción y no ese deber de ir a clases, que sientan hambre de conocimiento. Si todas esas características a nosotros nos las hubieran inculcado desde pequeño y fueran parte de los valores que uno debería aprender, como lo más básico, como respetar a alguien, fuera otra situación. Puedes poner de ejemplo las clases de los chilenos, decían antes, o los japoneses, que esos niños te hacen todo para arriba y para abajo. Ellos no les tienes que decir que barran sus clases, no les tienes que decir que arreglen, que es todo lindo, que cuidar los pupitres, que son ideas que ahora es como hay que rogarle. Y yo me acuerdo cuando estábamos en el bachillerato, en el colegio, lo de complicado que era el tratar con estas cosas. A veces era molesto, la malcriadez de otros compañeros, pero así uno como docente se tiene que enfrentar a estas situaciones y usar los modelos educativos, eso sí, pero no son una respuesta. Creo que son una guía, una manera de darle color a lo que podemos hacer en un momento ideal, pero tenemos que saber nosotros improvisar. Ujú. Tenemos que saber cómo manejarnos en situaciones complicadas, específicas. ¿Tú qué crees al respecto, Misael? La verdad es que sí, nosotros tenemos que adaptarnos un montón, adaptarnos un montón. Y como te mencioné, el profesorado, estudiar una carrera de pedagogía
nos prepara tal vez para hacer planificaciones perfectas. Pero, ¿y si pasa algo? ¿Y si la clase no sale como esperaba? ¿Y si en medio de clase un alumno nos llora? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ahí es cuando viene. El aula evoluciona, pero lamentablemente la formación no lo está haciendo a veces. Entonces ahí es cuando entra otro factor, que los profesores, los docentes, tratan de buscar otras partes. O sea, ¿en qué sentido? Ellos buscan cursos aparte donde puedan enseñarles acerca de cómo tratar estudiantes con neurodivergencia, estudiantes con autismo, con el trastorno de déficit. Entonces, la verdad nosotros necesitamos que las carreras de pedagogía sigan evolucionando, sigan adaptándose, para que nosotros podamos ser docentes de calidad, que podamos adaptarnos a estudiantes con diferentes necesidades educativas, que es algo que la verdad yo sigo preguntándome en clase, ¿cómo hago si un estudiante, yo le estoy haciendo algo y el estudiante no me quiere hacer caso? O el estudiante no se concentra. ¿Qué se supone que voy a hacer? Claro, y peor aún si nosotros estamos formándonos para ser pedagogos, que es a niños pequeños, y que lo importante que es en ese momento la formación, el cómo lidian con estas situaciones que pueden ser agobiantes para ellos. Sí creo que debería haber una mejor formación a la docencia, porque si a veces hay, la mayoría de las veces hay muchas falencias por parte de los familiares, de los padres, que si vives con el hermano, en educarlos, querramos o no, a veces cae en nosotros también ese peso, y deberíamos tener un poco la idea de cómo desenvolvernos, para no paniquear tampoco nosotros al momento de que suceda algo así. Exactamente. Y miren, yo les quiero dejar la intriga de cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para esto. Solamente voy a decirles la fuente que tomamos, que se encuentra en Instagram, se los voy a dejar aquí, que es de queenst.english o inglés. Y les voy a citar algo que menciona en un carrusel de fotos que ellos pusieron. Dice, nos formaron para enseñar, pero la realidad nos enseñó a reinventarnos. Aprendimos más en los pasillos que en las aulas del profesorado, más en los errores que en los exámenes, más en el contacto con nuestros alumnos que con cualquier teoría. Y eso no es falta de formación, es exceso de realidad. El aula nos obliga a evolucionar, nos rompe y nos reconfigura. Y ahí, entre la frustración y la esperanza, entre el agotamiento y la vocación, es donde nace el verdadero docente, el que enseña, aprende y se reconstruye todos los días. ¿Qué te parece si para la parte 2 de este podcast hablamos de las estrategias del profesorado? No, me encantaría. Si ya tenemos una base, ya saben cuáles son todos nuestros problemas con los modelos educativos, y es que un golpe de realidad. Así que chicos, les agradecemos por estar aquí presentes. Dejen sus comentarios, dejen su like, suscríbanse a nuestro canal, que la verdad estamos muy emocionados y la verdad les mandamos muchos abrazos. Aquí dejamos nuestros users de Instagram por si nos quieren seguir. Y producción también, les vamos a dejar aquí quiénes fueron las encargadas de producción. Les damos un aplauso porque hicieron un excelente trabajo. Los queremos mucho y nos vemos en La próxima. Pepe Y Ale. juntos en el Jale. ¡Chao!